Buenas. Vamos a ver en este miércoles de solcito ventoso quién se suma a la charla de hoy. La verdad que esta primavera está viniendo con todo, con un montón de cambios, un montón de situaciones internas. Me parece que la cuarentena nos sirvió para mucho más que para prevenir el COVID. Así que bueno, estamos a la espera de ver quiénes son los mañaneros de los miércoles que se suman a estas charlas que hacemos los miércoles a las 10 de la mañana, horario de la Argentina. Buenas. Buenas a los que se están sumando. Y bueno, vamos a empezar, ya que está empezando a sumarse gente. Muy buenos días. Y el tema que hoy nos llama, debido a una encuesta, como siempre digo, me gusta hacer encuestas para ver qué tema le puede interesar más a la gente. El tema que surgió en este momento fue el perdón, que no es un tema menor, no es un tema para tomar a la ligera. Justamente el perdón ha sido uno de los nuestra energía se bloquea. ¿Por qué se bloquea? Porque en general, al no poder perdonar, no estamos pudiendo amar. No estamos pudiendo conectar con el otro desde un lugar compasivo. No estamos conectando incluso con nosotros mismos. Y me vas a decir, bueno, pero ¿por qué con nosotros mismos? Si es el otro el que me está haciendo algo a mí que me dolió. Es cierto, en teoría. El perdón que siempre se nos habla es siempre, bueno, perdona a fulanito que te hizo esto. Y vos, fulanito, prométele que no lo vas a hacer de vuelta, y uno dice, bueno, ok, te perdono. Pero lo decimos un poco, muchas veces lo decimos de la boca para afuera. Primero, ¿qué hay del perdón? A ver, estoy tratando de enfocar un poquito mejor. Ahí. Bien. ¿Qué hay de la situación que nos llevó a estar con esa persona? El hecho que estemos vinculados con esa persona que nos hizo doler, nos lastimó, sea emocional, psíquicamente, físicamente, en cualquiera de los niveles, ¿sí? A veces incluso en todos los niveles. Muchas veces lo que sucede es que tenemos una relación energética que nos atrae a determinado tipo de personas. Esa predisposición energética es la que siempre hace que repitamos patrones. El que siempre caigo con el mismo tipo de persona. El mismo tipo de persona que, por ejemplo, me usa y me descarta. Para lo que sea, para lo laboral, para lo sentimental, para lo amistoso, para lo económico, ¿no es cierto? Me busca para lo que necesita y después se va. Y a mí me dejó pagando, ¿no es cierto? Bueno, esas situaciones pueden ser ya sea
una cuestión de vibración meramente de esta vida, pero en general también suelen ser de cosas que traemos de otras vidas. Situaciones en las que por ahí hemos nosotros sido los que hemos usado y descartado, por ejemplo, o lastimado a otros. Entonces tenemos que ir y entonces ¿qué hace el karma? El karma no nos castiga. Eso es una de las cosas que tenemos que tener en claro. Nunca es un castigo, es una consecuencia que sucede cuando hacemos determinadas acciones. Uno toma una decisión, actúa en base a esa decisión y en base a eso el karma responde, ya sea en esta o en las próximas. Porque no todo el karma que uno recibe lo recibe por otras vidas. Hay lo que se llama a veces karma instantáneo, que sucede durante la misma vida. Por ejemplo, si uno aprende a actuar de manera desinteresada o ya es desinteresado, instantáneamente se genera un karma instantáneo en el cual atrae personas de ese mismo tipo. Ahora, ¿qué pasa cuando yo creo ser una persona buena, una persona sin malas intenciones, ¿no es cierto? Y sin embargo, atraigo personas que directamente me lastiman, me hacen mal, digamos, esos mantras, ¿no es cierto? Esas palabras claves. Me lastiman, me hacen mal, no me valoran, me dejan de lado. Bueno, en parte es eso, como ya les vengo diciendo, karmas de otras vidas puede ser. O a veces simplemente nacimos para aprender determinadas situaciones y eso genera determinada vibración y energía que atrae a estas personas. ¿Cómo se soluciona, me vas a decir vos? Bueno, primeramente, haciéndonos consciente de que esta situación que se generó porque tenía que generarse para que yo tomara conciencia de algo. Bueno, ¿y qué pasa con el otro, me vas a decir vos? ¿Que el otro no tiene nada que ver? Obviamente que tiene que ver. Él seguramente también forma parte de ese engranaje, pero probablemente su enseñanza sea otra. Tal vez, dependiendo de cuál sea la situación, puede ser una situación que traes de otras vidas, que realmente él viene a equilibrar esa balanza, porque tal vez en otra vida él fue la víctima. Entonces ahora tiene que aprender a ser el que lo hace y vivir con las consecuencias de eso. Aunque vos después me digas, no, pero a estas personas nunca les importa nada, te lastiman y después nunca les pasa nada, van por la vida como si nada. Nunca están así. Uno tiene esa percepción, ¿por qué? Porque también hay un espejo del otro lado, un espejo también que está bajando, que está vibrando en baja vibración. Entonces, es fácil victimizarnos. El perdón no es algo que yo solamente le doy al otro, es algo que me doy a mí mismo o misma, misme. Es algo que yo tengo que armonizar en mí misma, tengo que aprender a vivir conmigo en amor, en compasión, en una situación de armonía conmigo misma. Voy a hablar en femenino, perdonen, porque estoy hablando de mí. Y lo digo desde un lugar también muy personal. En toda mi vida, prácticamente desde que nací, yo he sentido esa situación que les he descrito antes. De sentir como que
el otro está ahí más que para amarme o contenerme o lo que sea, está para lastimarme, ¿no? Muchas veces. Y cuando eso sucede, sobre todo cuando se vuelve un patrón en tu vida, eso significa que hay algo mucho más profundo en el fondo para trabajar en vos. Primero y principal, perdonate a vos misma aunque no sepas que te estás perdonando, o sea, si lo sabes mejor, porque lo haces mucho más consciente y más enfocado. Una de las cosas que se puede hacer, que son muy prácticas, es hacer el trabajo del espejo del Vijay. Eso es muy intenso y es práctico a la vez porque no requiere de tener mucho aparataje ni cosas raras, no requiere rituales elaborados, requiere que te pongas frente a un espejo y te mires a los ojos y te digas, yo te perdono. Yo te perdono. Y te permitas sentir lo que eso genera en vos. Te permitas sentir las emociones que despierta esas dos palabras. ¿Qué generó en vos? ¿Disparó algo? ¿Disparó alguna situación? ¿O solamente fueron dos palabras? Si fueron solo dos palabras, te animo a seguir insistiendo, porque tal vez lo estás haciendo desde un lugar muy mental. Este ejercicio, aunque es muy simple, sirve mucho para conectar con nosotros mismos desde la autocompasión, no de la autocompasión, digamos, victimista, sino con el amor a nosotros mismos, con ese amor a nosotros mismos que es vital en nuestras vidas. Es importantísimo. Porque el amor es la energía esencial que nos moviliza en la vida. Entonces, si yo voy cargando una bolsa pesada que no me deja amar, si llevo una roca acá en el pecho que me oprime, ¿cómo voy a poder amar a otro si yo no puedo amarme? Como les decía antes, en el caso del perdón, sí, perdonar al otro es importante, pero también es importante perdonarte a vos, porque el otro solo vino a hacerte algo muy sutil, que es despertar tu conciencia. ¿Cómo mi conciencia? ¿Vino a lastimarme, vas a decir vos? No. Vino a que te des cuenta cuánto desamor hay en vos. Vamos a decir, no, me estás diciendo cualquier cosa, me estás mintiendo, esto es una conspiración. No, esto es así. Y lo digo con conocimiento de causa. Yo tuve una situación hace muchos años en la que tuve una relación con una persona que yo consideraba muy importante, que la puse en un altar allá arriba, ¿no? Porque lo consideraba realmente prácticamente un guía, así te lo digo, sin llegar a ser el guía que todos hablamos dentro de la espiritualidad, pero un guía terrenal, vamos a decirlo así. Alguien que te pueda acompañar en el camino de lo espiritual porque ya la pasó, entonces desde su experiencia te puede dar una mano, un apoyo, te puede dar
algún tipo de seguridad dentro de ese camino. Eso es lo que yo buscaba. Y eso es lo que yo no me daba cuenta. Él, sí, tenía su camino, pero también tenía su lado oscuro, por así decirlo. El lado oscuro de la luna. Y yo lo viví. Y sentí muchas heridas a mi ego. Muchísimas. No les puedo... Y como buena persona apegada, que soy canceriana, me costó muchísimo soltar eso. Me costó muchísimo darme cuenta que yo me estaba metiendo en una situación tóxica, que yo me estaba dejando a mí misma lastimar porque había una carencia, había una necesidad impetuosa de que haya, de que alguien me diga, sí, estás bien, vas por el buen camino, hija mía. Entonces, piensen en sus relaciones que tal vez no son esas, pero creo que se pueden dar cuenta que voy. Las relaciones que hemos tenido en nuestra vida y que hemos etiquetado como que son relaciones tóxicas o son relaciones que no suman a nuestras vidas, ¿son solo culpa del otro? Y sí, perdonar al otro es importante dentro del proceso del perdón, pero también es fundamental que nos perdonemos a nosotros mismos, que nos perdonemos a nosotros mismos para poder empezar a quebrar esa roca que tenemos acá, que nos impide conectar con lo sensible, con lo compasivo, que nos permita transmutar toda esa carencia y esa necesidad. Si yo no puedo conectar conmigo misma, con mis emociones, con mi amor propio, ¿cómo voy a poder perdonar o perdonarme? ¿Y cómo voy a poder transformar mi realidad? Una de las cosas que he estado pensando mucho desde el año pasado es justamente eso, ¿no? La necesidad que tengo de realmente perdonarme, de perdonarme por no haber, no sé, por ejemplo, no haber hecho las cosas mejores, por ejemplo. Esa autoexigencia a veces que nos ponemos y que también forma parte de esa energía carente. O sea, ¿por qué nos autoexigimos tanto? ¿Es realmente porque esa es nuestra personalidad? ¿O porque realmente hay algo atrás? Hay alguien que nos estuvo diciendo todo el tiempo, vos tenés que dar siempre de esto, así, tenés que ser así, asá, 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 asá. Y nosotros lo tomamos porque decimos, bueno, ok, está bien, vos lo decís, lo tomo, es la verdad, y me lo pongo como un traje y lo hago parte mío. Ahora, ¿qué pasa si esa autoexigencia, más que ayudarnos en el proceso, nos pone peor? Entonces, tenemos que aprender también a perdonarnos por lo que podríamos llamar malas decisiones, que nunca son realmente malas, eran las necesarias según la energía que estábamos teniendo en ese momento. En ese momento vibrábamos de esa manera y atrajimos lo que vibraba en ese momento y lo que era necesario que se plasmara. El tema es, ¿aprendiste algo de esa situación tóxica? Si aprendiste algo de esa situación tóxica, entonces, bien, vas bien. El tema
es cuando no aprendemos nada. El tema es cuando, además de no aprender nada, seguimos perpetuando el tema todo el tiempo. Seguimos repitiendo el patrón. Seguimos con esa energía carente, seguimos cerrados, porque claro, yo no me creo que puedo hacer esto, que puedo amar, que me pueden amar. Entonces, como no me lo creo, entonces directamente atraigo todo el tiempo gente así, gente que me va a reflejar mi creencia, mi vibración. Entonces, lo que tenemos que hacer es tomar conciencia de qué vino a plasmar esta persona en nuestras vidas, o estas personas en nuestras vidas. A mí me generaron un abrupto despertar cuando realmente me di cuenta de que no era solamente algo que él me hacía, sino que era algo que también me hacía yo misma. Yo misma me anteponía ante esta persona para generarme el dolor. Entonces, ¿es solamente una cuestión del otro? ¿No hay un ida y vuelta? Hay que tener muy en cuenta eso. Hay que tener en cuenta que las relaciones nunca son unilaterales, si no, no serían relaciones. Son bilaterales. Y si hay esa relación bilateral, es porque la energía disponible ahí es la que tiene que haber. De lo contrario, no estaríamos con esa persona. Estaríamos con otra que, reflejaría esa situación. Si yo tuviera una vibración más conectada con mi amor propio, entonces voy a atraer personas así. O que están en ese mismo proceso de conectar con el amor propio, o que ya están conectadas y que aceptan gustosamente conectar con personas que están en el proceso todavía. Lo mismo pasa con el no amor. Por supuesto, darse cuenta no es simple porque nos metieron la idea de que siempre hay que perdonar al otro. Uno tiene que ser bueno y perdonar al otro y por supuesto dejar que el otro vuelva. Eso no es necesariamente cierto. No siempre que uno perdone al otro puede tener un ida y vuelta. Porque a veces la persona que nos generó este dolor se mantiene en esa vibración baja. Entonces vos te estás de vuelta relacionando con una persona que sigue a ese nivel. ¿Y cuál sería el fin si ya teóricamente ya sacaste a la luz el problema? Si vos ya empezaste a conectar con eso. Lo mejor en esos casos es, una vez que uno le bajó la ficha de esa situación, es empezar a trabajar en uno y dejar al otro. Después el tiempo dirá si pueden volver o no. Pero una vez que uno se da cuenta de estas situaciones, lo mejor primero es trabajar en uno. He conocido casos en los que sí, después pueden volver a tener relaciones. Una relación, no te digo ideal, pero por ahí con ciertos recatos, con cierta situación, pero se puede llegar a tener un ida y vuelta cada tanto. Pero en algunos casos, la persona que a veces nos viene a despertar, digamos,
no logra esa transformación de la misma manera que vos estás transformándote. Y si bien la elevación de energía nuestra debería poder soportar esa persona, porque tenemos otro entendimiento, dependiendo de nuestro nivel de sensibilidad y de cuánto hayamos podido trabajar esa situación, vamos a poder de vuelta interactuar con ella o no. Hay casos en los que yo conozco que literalmente no podríamos, porque por ahí las personas que vinieron, las personas que vinieron a despertar esto en nosotros, están realmente vibrando muy pero muy bajo. Y lo que pasa con la energía baja es que es muy fácil de contagiar, por así decir. Es muy fácil contagiar al otro con patrones negativos. En cambio, elevar nuestra energía es un proceso un poco más trabajoso, justamente porque estamos viniendo del fango y necesitamos elevar, y eso implica un compromiso con nuestra energía muy importante. Entonces, cuando tenemos que hablar de esto, muchos me dicen, bueno, yo lo perdono y vuelvo con él. Ojo con eso. Estate muy atento o atenta a estas situaciones. Como dije antes, no siempre se puede volver. Y aunque vuelvas, la relación no va a ser la misma. No va a ser la misma. O sea, si volvés, no vuelvas con la fantasía de que todo va a estar igual. Si las cosas están iguales, entonces no hubo transformación por parte de ninguno de los dos. Y el perdón quedó en eso, en una palabra. Te perdono. Pero no hubo un escrutinio interno tuyo, no hubo un insight que te dijera, ¿sabes qué? Esta persona me hizo dar cuenta que yo tengo que trabajar mi amor propio. Esta persona me hizo dar cuenta que yo tengo que seguir trabajando en mí. Esta persona me hizo dar cuenta que no soy tan buena como creía. Sin castigarte tampoco por eso. ¿Qué quiere decir con esto? Que por más que vos tengas una cierta moral o ética, si vos no podés amar y manifestar ese amor desde un lugar más elevado, si usás el amor desde la carencia o desde la necesidad, entonces ahí estamos en un problema. Porque entonces siempre vas a atraer desde ese lugar, desde la necesidad y la carencia. Y siempre vas a atraer personas que o te van a manipular, o te van a mentir, o te van a lastimar. Entonces, primero seamos conscientes de que tenemos que trabajar esas situaciones. ¿Cómo me vas a decir vos? Bueno, una de las situaciones que se puede hacer, como dije antes, es el tratamiento del espejo de Luis Hay. Eso como un comienzo, lo diría, ¿eh? No siempre, a veces dependiendo de lo que tengamos que trabajar, el tratamiento del espejo de Luis Hay sirve como un comienzo para conectar con eso, ¿no es cierto? Con esa energía y para empezar a quebrar esa piedra que tenemos en el pecho. Pero no siempre sirve todo eso. Desde las técnicas energéticas te diría, una de las cosas que yo en lo personal recomendaría sería flores de Bach. Muchas de esas flores nos ayudan a no ser tan autoexigentes, tan carentes,
nos ayudan a trabajar lo que es nuestras emociones, a estar con una energía más elevada y más sutil. Y lo otro que yo recomiendo siempre, aunque sé que a muchos a veces les cuesta esto, es meditar. La meditación nos ayuda a ir hacia adentro y a empezar a conocernos. No solamente la parte linda, que la tenemos, por supuesto, todos la tenemos, sino también la otra parte, como me gusta decir a mí a veces, el lado oscuro de la luna, la parte que escondemos, pero que está ahí y que el otro la siente y por eso viene hacia vos. Esa parte que es la carencia, el dolor, el miedo al abandono, el miedo a estar solo, el miedo a simplemente, no sé, a no tener un trabajo, a no estar solventes. Todo lo que implique miedo, especulaciones, necesidades, carencias, todo eso es bueno para empezar a primero a tomar conciencia. Conciencia de qué es eso que me está pasando. ¿Cuáles son los ítems, por así decirlo, que me están generando esta situación? ¿Por qué sigo atrayendo? Y desde ese lugar empezar por ejemplo, una terapia, una terapia energética, la terapia energética que vos quieras, desde Reiki hasta la terapia metamórfica, o puede ser una sanación de linaje, lo que vos de alguna manera percibas, porque también, como ya dije al principio, estas situaciones pueden ser cosas que venís arrastrando de otras vidas o de tu árbol. Tal vez vos venís a limpiar el árbol y por eso se concentra todo en vos. Yo, por ejemplo, creo que lo comenté, hace poco hice una sanación de linaje paterno y surgieron muchas cosas. Surgieron muchas cosas que yo no estaba del todo enterada y me siguen viniendo me siguen cayendo fichas. O sea, las meditaciones de esas que tienen que ver con la sanación del linaje y todo eso no es algo mínimo. El efecto te dura varios meses y te va bajando información durante todo el tiempo. Esa información te ayuda para que vos te des cuenta si eso que te está pasando a vos o te viene arrastrado de otro. Te viene en una situación complicada. Te viene poniendo en una situación complicada. Entonces, para descomplicarla, tenemos que tomar la acción y primero tener como un acto de humildad con nosotros y decir, sí, probablemente yo también tengo problemas con el perdón. ¿Cuánto nos cuesta perdonar muchas veces, no? ¿Cuánto nos cuesta decir esas dos palabras, te perdono? ¿Cuánto orgullo también hay en abrirnos al otro y decir te perdono? Ya lo dije antes, no necesariamente quiere decir que el otro va a volver, porque si yo digo te perdono para que vuelva y nada más, no estaríamos cumpliendo con el método, no estaríamos cumpliendo con la consigna, ¿no es cierto? En cambio, si yo digo te perdono y me perdono porque mis acciones, mis decisiones, mis emociones nos pusieron en esta situación, entonces ahí hay esperanza. Hay esperanza de que haya un cambio. Hay esperanza de que
tengamos una transformación. ¿Cuán profunda es esa transformación? Bueno, depende. Ya les digo, el perdón, el amor hacia uno mismo es un trabajo cotidiano que nos debemos todos. Y que a pesar de que estamos en una sociedad express que te pide que todo se solucione con una sola sesión, eso no sucede. Porque piensen que tardamos décadas en generar todo este desamor, o vidas, o todo un árbol que generó todo esto. ¿Cómo podemos concebir que con solo una sesión o 3, 4 sesiones esto se va a solucionar? No sería muy realista. Sobre todo, ¿por qué? Porque el proceso de transformación no es algo que al ego le guste mucho en realidad, seamos honestos. El proceso de transformación es algo que le incomoda mucho al ego y que el ego resiste. Y que solamente cuando tenemos una voluntad muy firme podemos continuar. Tenemos que tener muy en claro esas situaciones. Tenemos que tener en claro que trabajar en nosotros no es un gasto. Es una inversión a futuro, una inversión para tener una buena vida. No solamente una buena vida en cuanto, no sé, por ejemplo, a ingresos. En todos los aspectos, porque si yo tengo una cuenta bancaria en dólares, en euros, en lo que se te ocurra, llena, pero no tengo amor propio, siempre me va a faltar algo. Siempre va a haber un vacío en mí, una necesidad, una carencia que me va a llevar a todos lados, a cualquier lado menos al lugar correcto, que es el de la evolución, el de conectar más conmigo y conmigo misma y profundizar y ser menos el ego y más la conciencia. La conciencia que está siempre ahí con nosotros, pero que no siempre tomamos conciencia de la conciencia. ¿No? Nos acostumbraron a que somos una mente, un cuerpo, algunas emociones por ahí pululando y listo. Ya está. A pesar de que tenemos múltiples religiones y que todas te hablan del alma, la realidad es que no conectamos con eso, ¿no es cierto? No nos permitimos eso. Y tampoco la sociedad lo facilita. Ni una cosa ni la otra. Entonces, cuando la sociedad no lo facilita, es fácil quedarse en una zona de confort y decir, bueno, no, a mí dame un trabajo, dame esto, dame aquello, yo soy feliz. Mentira. Tarde o temprano llega un momento, y lo digo desde la experiencia propia también, yo les aseguro, yo soy terapeuta porque ya pasé por un montón de estas cosas. Me convertí en terapeuta porque siento, además de que vine para ayudar a otros, que además mi propia experiencia, mi propio camino puede ayudar a otros a comprender el suyo. Por eso a veces hablo un poco de lo que a mí me ha pasado, aunque a veces me cuesta siendo de cáncer. Somos personas muy privadas. Como les venía diciendo, es mentira. Tarde o temprano, la vida te lo va a pedir. A mí me pasó cuando tenía 33 años. Todo, en teoría, estaba bien. Yo estaba encaminada a mis estudios, me estaba por egresar, estaba por egresar del tema de docente.
no estaba por ahí llena de dinero, pero estaba dentro de lo normal y yo sabía que al poco tiempo de egresar iba a tener un puesto. Entonces eso digamos que podríamos decir que estaba tranquila. Y sin embargo, yo sentía una angustia y no sabía por qué. Una angustia, una angustia, una angustia. Y un día me acuerdo, me encontré con una nota que hablaba sobre la espiritualidad y los síntomas del despertar espiritual. Y entre ellos me encontré con que esa situación de angustia y de suspiros que yo tenía constante tenían que ver con una necesidad de búsqueda interior, con que lo que me ofrecía lo concreto ya no era suficiente, ya no era suficiente para llamarlo vida, que yo debía ir más allá de eso. Y de eso se trata. Uno nace con un cuerpo de carne y hueso, con mente, con emociones, con pensamientos, con ideas, con un gran potencial, pero muchas veces no nos atrevemos a explorar a fondo ese potencial. Y de eso se trata. Se trata de atrevernos, se trata de atrevernos a dar ese paso fuera de la zona de confort, para ir a más, para apostar a más, para mejorarnos. Les aseguro que si le hubieran preguntado a mi yo de hace 10 años si yo me hubiera volcado a la espiritualidad, ese yo me hubiera mirado y me hubiera dicho, ¿de qué me estás hablando? ¿De qué me estás hablando? Eso no existe, ¿qué locura es esa? Sin embargo, me atreví a dar ese salto, con muchos tropiezos, pero fui poco a poco conociéndome más, con mucho dolor, porque conocer todos los aspectos tuyos implica también el dolor. A nadie le gusta ver lo feo o lo oscuro de uno, lo que serían los temas a trabajar, porque eso implica admitir que hay algo malo en nosotros y no nos gusta. A la mayoría no nos gusta eso, pero es necesario para ser seres más integrales, seres compasivos y amorosos, conectados con el amor, con la compasión, no solamente con lo espiritual, sino con el bien generado desde nosotros mismos y un bien desinteresado, no solamente yo te hago cosas buenas pero porque vos sos bueno conmigo. El apostar a más, el dejar la fragmentación que genera la sociedad para ir a ser un ser cada vez más unificado, materia y espíritu, juntos, trabajando como uno. Y ya no tanto con un ego dominante, sino más apelando a lo espiritual. Que sea la conciencia o el alma la que esté realmente al mando, que debería haber sido así siempre. Pero como tenemos una sociedad muy basada en el ego y en egos que lamentablemente no están muy armoniosos tampoco, entonces siempre tenemos la cultura del ego.
Entonces, el perdón es necesario. No solamente perdonar al otro, perdonarnos. Perdonarnos, que suele ser lo más difícil, porque primero y principal, nuestra primera reacción es: yo no necesito perdonarme por nada. Lo decimos así, muy muy como muy superados aparentemente. Pero la realidad es que si vivimos esa situación no es porque sí, es por algo muy importante, es porque teníamos que vivenciar algo, ver qué energía debíamos trabajar. Ver qué situación teníamos que trabajar en nuestra vida para elevar nuestra energía y ser más de lo que ya somos. Ser, que eso puede, hasta a algunos les puede asustar. Dicen: ay, ser más, ¿qué significa eso? ¿Viste? Ya nos ponemos a la defensiva. ¿Qué significa eso? ¿Que me voy a tener que ir a hacer viajes astrales? No es necesario. Simplemente significa actuar desde un lugar que no sea la mente dual, la mente fragmentada, la mente carente, las emociones carentes. Ir más allá de eso, a un lugar más unificado, más sabio, más equilibrado, donde todo es más simple. Pero claro, primero hay que tirarse a la pileta y nadar en el lodo, ¿no es cierto? Nadar en ese lodo, conocerlo y empezar a limpiarlo de a poco, ¿no? Tampoco, ya como les dije antes, imposible que eso suceda en un solo día. No va a pasar. Pueden que limpien mucho, pero no todo. Siempre va a quedar algo. Por eso es algo que se dice que se hace cotidianamente, todos los días. Conectar con uno, ver qué es lo que nos pasa. ¿Se está repitiendo el patrón o no? Ser conscientes. Estar atentos a nuestras reacciones y lo que le pasa al otro también. Es decir, pero eso es mucho. No, al principio puede parecer mucho, pero después, cuando se te genera el hábito, por así decirlo, es una forma más de vida. Es como respirar. Pero para eso tenemos que salir de esa vibración que cree que es difícil. Atrevernos y decir: bueno, a ver, lo voy a hacer, a ver qué pasa. Porque muchas veces ni siquiera lo intentamos porque ya decretamos que no se puede. Entonces, gente, perdonemos y perdonémonos. Porque de nada sirve perdonar al otro si no me perdono yo. Porque en mí está esa energía que generó el dolor. No, bueno, pero el otro también me lastimó, sí, pero porque vos ya estabas emitiendo esa energía que lo atrajo a hacer lo que él sabe hacer, que en tu caso era lastimarte, de la manera que fuera. Es doloroso, es jorobado entenderlo, aceptarlo, pero es así. A veces esas personas pueden cambiar, a veces no. Por eso les digo que no siempre se vuelve con las personas. Y aunque se vuelva, no significa que la relación sea igual que antes o mejor. A veces las personas no logran modificar su forma de ser con nosotros.
porque probablemente nosotros también le estamos generando a ellos una reacción que no les gusta. Y el proceso de ellos puede llevarse a cabo como nunca llevarse a cabo en esta vida. Muy bien. Creo que por hoy hemos terminado con el tema. Vamos a pasar a la frase del día, a ver qué surge hoy. Tengo los dos libritos. Díganme, 1 o 2. A ver quién se atreve. ¿1 o 2? Uno, muy bien. A ver qué surge hoy. Mira, no es fácil encontrar personas con una normal madurez, porque son pocas las que tienen una justa valoración de las cosas y acontecimientos de su vida. Son aquellas que disfrutan de todo lo sencillo y bello que les ofrece. La vida sin quejarse contra los demás ni contra sí mismos. Reconocen honestamente sus errores sin complejos de culpa y saben sacar las enseñanzas que la vida les da con cada acontecimiento. Viven con alegría el momento presente. Saben deducir las enseñanzas del pasado, tanto en lo que fue positivo como negativo, sin quedarse atrapados en él. Aman sin exigencias ni dependencias, sabiendo que su capacidad amorosa aumenta en la medida que la ejercitan. Madurar es aumentar la conciencia, la comprensión y el amor. ¿Qué me cuentan? Creo que bastante acorde a lo que estaba diciendo. ¿No es cierto? Aunque no menciono la palabra perdón, sí menciono la palabra amor, comprensión, madurez. La madurez no es solamente la madurez biológica o psíquica, es la madurez del alma, es dejar de actuar como si fuéramos niños malcriados o caprichosos, a pesar de que tengamos la edad que tengamos. Empezar a hacernos cargo de que todo lo que nos pasa tiene un centro en nosotros mismos. Viene de nosotros. Si nosotros empezamos a hacernos cargo de que todo lo que nos pasa tiene un núcleo en nosotros, entonces las cosas van a ir mucho más fluidas. Porque entonces vamos a poder empezar a transformar esos patrones de maneras más simples, más, ¿cómo puedo explicarlo? De una manera, sí, no quiero decir fluidas de vuelta, pero sí fluidas. De una manera que no es sin tanta traba, digamos, sin tanta situación como que tengo que andar remando y remando y remando. Si bien el proceso de transformación siempre lleva un tiempo y no es algo para, como les dije antes, una sesión y punto, es algo para dedicarnos de por vida, con terapias o sin terapias.
pero hay que dedicarse, porque el amor es nuestro núcleo de energía y desde el cual nos movemos a todo, hacia todo, desde lo más concreto hasta lo más sutil. Muy bien, gente. Mañana jueves a las 22 horas, horario de la Argentina, voy a estar con mi amiga del arte de la intuición, haciendo tarot y terapia de colores para los que quieran hacer una pregunta y ver cuál es el mensaje del alma. Ella está con el tarot, yo estoy con la terapia de colores y entre las dos te damos el mensaje que necesitas recibir para trabajar cualquier situación que se te presente. A ver, acá alguien me estaba diciendo algo. A la flauta, uno mismo tiene que tratar de llegar a ese estado. Claro, es lo que lo que estuve diciendo, ¿no? Durante todo el video. Sí, siempre es así. El trabajar en uno mismo es vital. Es vital. También quiero comentar que volví con las iniciaciones. Ya dentro de poco ya voy a tener una, porque tenía ya varios alumnos que estaban pidiéndome, por favor, que quiero iniciarme, que quiero hacerlo con vos, que ya te conozco, bla, bla, bla. Volví con las iniciaciones, pero las iniciaciones, la parte teórica la voy a hacer a distancia, que es la parte en la que uno estaría más comprometido físicamente. Y solamente tienen que venir al consultorio para el momento iniciático, que no son más de 10 minutos. Esto, si alguien está interesado, puede contactarme conmigo a través de Caricias de Jazmín, sea Facebook o sea Instagram, o puede dejar un comentario en YouTube, lo que le sea más cómodo. O puede dejarme un mensaje también en mi WhatsApp 11 6998 6126 y preguntarme por las iniciaciones o las otras terapias que hago. También sigo con cursos a distancia de la terapia metamórfica, de las flores de Bach, de aromaterapia, de meditaciones, en la que enseño muchos ejercicios meditativos que sirven para diferentes situaciones, ya sea para ir para adentro, para sacar emociones afuera, para un montón de cosas. Si estás interesada en alguna de estas cosas, te contactas conmigo y arreglamos. Bueno, a ver qué tiempo estamos ya. Estamos bien. Les mando un beso, un abrazo. Cuídense, ámense, cuiden su cuerpo, su mente, sus emociones. Les mando un abrazo, nos vemos la próxima, nos vemos mañana a las 10 de la noche. Para quien quiera. Y el próximo miércoles veremos cuál es el tema que surge y cuál será toda la situación. Un beso, un abrazo, los amo. Bye.